Sigamos entonces con el tema que veníamos tratando. Ahora voy a mostrarles una serie de fenómenos psicopatológicos que tienen más relación con lo neurológico que con lo psiquiátrico, pero que tienen importancia en psiquiatría porque fundamentalmente suelen ser efectos adversos de los medicamentos que nosotros utilizamos para tratar a nuestros pacientes. Eh, los tics están a la mitad entre lo psiquiátrico y lo neurológico. El tic es un movimiento repetitivo, espasmódico e incontrolable de la musculatura voluntaria, en que la persona realiza ciertas sacudidas de los músculos faciales o de la musculatura proximal, o a veces incluyen el aparato respiratorio y aparecen ciertos gemidos, en fin, ese tipo de cosas pueden afectar, como dice ahí, a la mímica y a los gestos, y tienden a aumentar con la ansiedad, pero también tienden a generar mucha ansiedad. Um, Hay algunos síndromes neurológicos que también pueden cursar con tics, como el síndrome de la Tourette, por ejemplo. El parkinsonismo. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa de origen desconocido que afecta el sistema nervioso central y que produce una serie, en el comienzo, una serie de alteraciones motoras bastante características. En psiquiatría usamos el término parkinsonismo para referirnos a una serie de alteraciones motoras que aparecen en los pacientes y que son muy similares a la que aparecen en la enfermedad de Parkinson, y que son provocadas por algunos medicamentos, especialmente de la familia de los antipsicóticos, aunque también el litio y algunos antidepresivos pueden provocar síntomas de este tipo. Además de llamarse parkinsonismo farmacológico, esta situación se puede denominar pseudoparkinsonismo, sintomatología extrapiramidal o impregnación por neuroeléctricos. Este último término es bastante antiguo. Aparece un temblor de reposo en extremidades superiores, en los segmentos más distales, es decir, de las manos, que tiemblan en un temblor de oscilación más bien lenta, en cuentamonedas, simétrico y variable. Hay aumento del tono muscular generalizado. El temblor en rueda dentada significa que al yo intentar moverle la mano al paciente voy a sentir como saltitos, como que estuviera moviendo una rueda, digamos como un engranaje. Hay una hipertonía plástica. Si yo muevo al paciente más o menos bruscamente, el paciente va a tender a mantener durante unos segundos la postura antes de volver a bajar los brazos. Hay hipoquinesia, hipomimia, bradiquinesia, y el paciente puede tener sensación de debilidad muscular. Eh, la marcha se altera de manera bien significativa, el tronco se inclina hacia adelante, usualmente son pasos cortos, con aumento del área de sustentación y sin braceo. En casos más graves puede haber el llamado freezing o marcha congelada, en que el paciente simplemente se queda inmóvil, con la sensación de que sus pies fueran extremadamente pesados y que no los puede levantar del piso, o aparecer la marcha festinante, en que el tronco se va inclinando hacia adelante y el paciente tiende a apurar el paso, con pasos cortitos pero rápidos, para evitar caerse hacia adelante. El temblor consiste en un movimiento oscilatorio, regular e involuntario. Se clasifica en temblor de reposo, que es el que aparece cuando uno está quieto. Por ejemplo, si yo tengo las manos sobre mi regazo mientras converso, puede aparecer temblor de reposo. El temblor postural aparece en determinadas posturas. Clásicamente uno le pide al paciente que extienda las manos hacia adelante para evaluar si tiene temblor postural. Y el temblor de acción aparece en relación con alteraciones de la coordinación del movimiento, cuando yo intento hacer algo, por ejemplo, agarrar un lápiz y no puedo coordinar adecuadamente los movimientos. El estudio neurológico del temblor es bastante completo, es bastante complejo, y lo van a revisar cuando estudian el tema en neurología. Eh, para la psiquiatría,
Los tipos de temblor más interesantes son el temblor propio del parkinsonismo, que ya mencionábamos anteriormente, y otra forma de temblor que puede ser de reposo o postural, que tiene oscilaciones rápidas, que es fino y que tiende a afectar las extremidades especialmente superiores cuando la persona está en estado de estrés, tensión o ansiedad. La boca de conejo es una serie de movimientos periorales parecidos a la masticación que pueden tener las personas que están cursando un parkinsonismo. La acaticia es una necesidad subjetiva de mantenerse en constante movimiento que se actúa. El paciente con acaricia siente que sus piernas están inquietas, siente que su cuerpo está nervioso, pero no él, lo expresan así muchas veces, y tienen la necesidad de permanecer en movimiento. Si están sentados, mueven las piernas, las cruzan, las descruzan, y es muy fácil confundirlo con inquietud psicomotora. Y si, sobre todo cuando están sentados en la situación de entrevista, y si el paciente está a su aire, en general se mantiene caminando indefinidamente por los pasillos de la sala. Y se experimenta como esta necesidad subjetiva de mantenerse en movimiento sin que la persona se sienta nerviosa, tensa o angustiada. La coreotetosis es una serie de movimientos involuntarios y arrítmicos que aparecen en reposo en los movimientos y que perturban seriamente la ejecución. Una persona con coreotetosis es difícil que pueda dedicarse a alguna labor que requiera el uso continuado de sus extremidades superiores. El corea se trata de movimientos proximales bruscos y amplios, el brazo salta de esta manera, y la atetosis hay movimientos de tipo lento, sin mucha amplitud, pero con una característica de reptantes y de ondulatorios. Entonces, la combinación de ambos es la coreotetosis. Los movimientos coreicos y atetosis son extremadamente relevantes en psiquiatría porque hay algunos cuadros neurológicos que como la enfermedad de Huntington, que puede provocar síntomas psiquiátricos de todo tipo y que suele comenzar con síntomas psiquiátricos y que posteriormente en la evolución, muchas veces años después de que aparecen los primeros intentos de suicidio, las primeras depresiones, las primeras psicosis, años después de eso empiezan a aparecer los movimientos coreotetóxicos y entonces uno diagnostica la enfermedad de Huntington. Una distonía es una contracción muscular sostenida que provoca posturas incómodas. Puede aparecer en la boca, en la lengua, en los ojos con las típicas crisis oculógiras que refieren nuestros funcionarios cuando el paciente queda mirando hacia arriba durante un rato, en el cuello, a veces en la espalda, ¿ya? A veces mezclas combinadas de todo esto en general son bastante molestas, provocan intensa angustia, ocasionalmente se experimentan con dolor y suelen ser efectos adversos del uso de medicamentos antipsicóticos, especialmente en el periodo que uno está instalando el tratamiento y aumentando la dosis. Pasemos ahora a los trastornos de la psicomotricidad que se manifiestan en la relación con otros, más bien que se manifiestan exclusivamente en la relación con otros. Y estos son los que tienen una relación más evidente con lo que llamaríamos mental. La patología del contacto. Para empezar, el contacto normal es algo que no es muy fácil de evaluar porque en general todos ustedes han vivido rodeados con personas que tienen contacto normal y por lo tanto es algo que no notan. El contacto se trata de la sensación subjetiva de que yo entro en una relación con un otro válido, que yo estoy conversando con alguien o entrevistando a alguien en el caso de la entrevista clínica, y no solo entro en una conversación, sino que entro en una relación mutua donde el otro también coopera y colabora para definir esta relación. Se forma algo que no es ni la otra persona ni yo, sino que es un espacio intermedio de relación, es un tercer espacio, es un lugar donde compartimos. El contacto normal incluye una regulación adecuada de las distancias sociales. Las distancias sociales están
absolutamente definidas por la cultura en la cual uno vive. No son lo mismo las distancias sociales en Chile que en un país caribeño o que en Suiza. ¿De acuerdo? Ahora, si consideramos esta sensación de que existe un otro válido que participa en la relación y que respeta los límites de distancia social, tenemos patología por exceso o por déficit. Una forma de exceso es el contacto facilitado. La persona que tiene contacto facilitado se comporta con excesiva familiaridad, con excesiva confianza, tutea si lo usual es que uno se trate de usted, agrede, seduce, hace preguntas personales, hace miradas cómplices, se comporta patudo y fresco, pide cosas prestadas, intenta seducir, si se enoja es capaz de agredir porque para eso está en confianza, en fin. El contacto facilitado o este paciente excesivamente entrador se ve fundamentalmente en manía y es bastante específico de manía. El contacto adhesivo viscoso es otra forma de exceso bastante distinta a la anterior. Acá tenemos una persona que se relaciona excesivamente desde el punto de vista que le cuesta despegarse. Se nota especialmente cuando uno necesita interrumpir la entrevista para darla por finalizada, en que el paciente tiene otro tema más, no se quiere, no se pone de pie, no entiende que la entrevista terminó, finalmente uno, no sé, pues en la consulta uno se pone a hacer una receta y ya termina de escribir la ficha, cierra la ficha, hace gestos que normalmente las personas interpretan como que terminó la entrevista y que de hecho uno usa para le entrega la receta al paciente y en la próxima cita y ya con eso la persona entiende que esto terminó, pero él no entiende que terminó. Finalmente uno se pone de pie, lo invita a salir, le dice directamente que la entrevista ya ha terminado, lo invita a salir, le abre la puerta, la persona se pone de pie, sale, pero sigue conversando algunas cosas y se va, pero se devuelve a preguntar algo más. Entonces, a eso es lo que se refiere con el contacto adhesivo o viscoso. Tenemos el contacto distante, donde es todo lo contrario de lo anterior. Tenemos acá una persona que elude entrar en la relación y en la entrevista se ve extraño. Da una sensación rara, medio inquietante, de una no persona. Uno no siente la empatía que siente usualmente cuando está con otro ser humano en una situación de entrevista, sino que tiene, en los casos leves, una sensación como de lástima y de compasión, de qué cosa más rara esto que le pasa a este pobre señor. Y en casos más graves uno tiene una sensación inquietante de que no hay un otro válido ahí, una sensación de como que eso que está conversando conmigo fuera un eso, no un él o ella. Eh, y esta sensación es inquietante porque uno sabe que efectivamente es una persona con toda su dignidad. Para, eh, para diagnosticar el contacto distante, el maestro es indispensable. O sea, uno tiene que estar con una persona que tiene contacto distante y entonces el profe te dice, mira, este tiene contacto distante. Y uno ve, dice, esto es lo que se siente con el contacto distante, porque es algo tremendamente subjetivo y preverbal. Hay una forma atenuada de contacto distante que es el pseudocontacto. En el pseudocontacto, la persona parece tener un contacto normal los primeros minutos, a veces hartos minutos, pero a medida que uno empieza a entrar en la entrevista y uno empieza ¿cómo se llama?, a tomar contacto con las áreas más patológicas del paciente, se empieza a uno dar cuenta que está esta distancia, que está en el paciente la falta de interés, que está en uno esta sensación inquietante del otro no válido. Hay situaciones en que los pacientes no nos obedecen, no quieren hacer lo que nosotros queremos que hagan. Y estoy hablando no del paciente que uno le dice deja de beber alcohol y sigue bebiendo alcohol, me refiero a la persona que uno le pregunta cómo se llama usted y no quiere contestar, o sea, en el metro cuadrado de la entrevista. No seguir las instrucciones se puede clasificar en grandes rasgos en negativismo y oposicionismo.
En el negativismo hay una oposición a todo cambio en su estado de oposición. Puede haber una falta extrema de cooperación en la entrevista o en los procedimientos, al punto de que el paciente se niega a hablar o se niega a entrar en ciertos temas, en fin. Eh, y tiene la característica de que parece incomprensible. No sé, una persona podría estar conversando conmigo y yo preguntarle antecedentes sobre su sexualidad y la persona decirme, no, prefiero no hablar de eso ahora. Bueno, uno en general podría comprender que la persona quiere no entrar en un tema tan sensible en una primera entrevista. Sin embargo, acá no está esa posibilidad de comprender psicológicamente la actitud del paciente. El negativismo puede mantenerse por minutos, por horas, por semanas y de pronto ceder de manera absolutamente impredecible y además es irredarguible. Yo no puedo convencer a la persona para que coopere. En algunas ocasiones uno observa que el paciente negativista tiene una motivación comprensible, entre comillas, digamos, um, porque se basa en una idea delirante. Por ejemplo, el paciente se está negando a hablar conmigo y yo le pregunto por qué no quiere hablar conmigo y me dice, no voy a hablar con usted, exijo que llamen a mi abogado porque usted me tiene secuestrado acá. Ok, o sea, hay una razón, pero obviamente es una razón que es absolutamente patológica, entonces no puedo considerarla psicológicamente comprensible. Está el negativismo pasivo en que hay falta de respuesta por indiferencia, digamos. Uno le dice al paciente levante la mano derecha y no la levanta, pero si yo se la agarro y se la levanto, la va a levantar. En cambio, está el negativismo activo en que el paciente parece decidido a no cooperar e incluso podría hacer lo contrario de lo que se le pide. O sea, yo, por ejemplo, le digo que levante la mano derecha, el paciente no la levanta, yo se la intento levantar y se resiste y no, o si no, le digo levante la mano derecha y la baja. Eh, El oposicionismo, en cambio, es un fenómeno que se parece superficialmente, pero que es radicalmente distinto. El paciente se opone a todo lo que se le solicita de un modo que impresiona bajo control volitivo. En cambio, en el negativismo, la impresión general es que es algo que escapa a la voluntad y a la racionalidad. El oposicionismo es una actitud en general perdurable y comprensible. Eh, el paciente podría negarse a hacerse el test de drogas que yo le quiero hacer y no me lo voy a hacer porque entonces uno, sabiendo que es un paciente adicto que con frecuencia recae en el consumo, uno podría comprender que efectivamente no se lo quiere hacer porque le va a salir positivo y entonces no va a poder obtener el alta que habíamos conversado. Eh, en ocasiones uno le puede preguntar al paciente por qué no quiere hacer tal o cual cosa y el paciente lo podría explicar. Y si uno entra en una argumentación, finalmente el paciente puede ceder y empezar a entrar en el tema. Por ejemplo, la misma persona que uno le preguntó por la sexualidad y que no quiere hablar de eso, uno podría usar una técnica que consiste en no preguntarle sobre la sexualidad, sino en preguntarle qué piensa usted que podría ocurrir si me conversara acerca de eso, o cómo piensa usted que se podría sentir si es que me conversara de eso y es posible que la persona empiece a explicar las razones por las que no quiere hablar del tema y finalmente termina hablando del tema. Ahora, obviamente uno, si es que el motivo para el oposicionismo parece comprensible y respetable, uno lo puede intentar superar solo si es que es muy necesario para el diagnóstico. El oposicionismo también puede ceder cuando la persona ve satisfecha la necesidad que lo provocó. Por ejemplo, si la persona estaba negándose a tomar los medicamentos porque considera que el medicamento le está provocando un efecto adverso intolerable, uno podría
explicarle que esa sensación no es provocada por este medicamento, sino por el otro que ya se lo suspendimos, o uno podría efectivamente reconocer que efectivamente el tratamiento le está provocando efectos adversos y cambiar el tratamiento para otro, y entonces el paciente va a dejar de no querer tomarse los medicamentos y se los va a empezar a tomar. Eh, a veces el oposicionismo cede porque el paciente se aburre. Esto es una situación que ocurrió en mi sala hace unos años atrás, que teníamos un adolescente hospitalizado por orden judicial que quería que lo diéramos de alta, y él no sé si no nos creía o no nos quería creer que al estar por orden judicial yo no tenía la autorización para darlo de alta, no tenía la autoridad para darlo de alta, y entonces él nos hizo una huelga de hambre. La entrevista fue a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, por ahí. En la sala se almuerza a las 12 y él efectivamente no almorzó, no tomó 11, pero después en el turno de noche cenó. Seguramente le dio hambre y ya cedió al requerimiento de que se alimentara. Otras alteraciones que aparecen exclusivamente en la relación con otros son el mutismo, que es la tendencia a no hablar. El mutismo puede ser generalizado o el mutismo selectivo, en que el paciente habla de algunos temas y de otros no, o habla con algunas personas y con otras no. El mutismo en los adultos en general es un síntoma de esquizofrenia, por lo menos de psicosis. Es raro que haya mutismo por alguna otra razón. Eh, con frecuencia el mutismo aparece en el contexto de un cuadro de estupor. En los niños, bueno, yo no soy psiquiatra adulto, pero en los niños el mutismo es más común y puede ser incluso relacionado con la timidez, donde aparece un mutismo selectivo en que el niño no habla con personas nuevas, pero sí conversa con sus hermanos, con sus padres, con las figuras adultas que él conoce bien. Eh, Obviamente que para que se pueda hablar de mutismo, el paciente tiene que haber adquirido la capacidad de expresarse oralmente. La verborrea es un discurso copioso y sin interrupción, difícil de controlar, difícil de interrumpir, en que la persona habla sobre el mismo tema o sobre otro tema. Es importante no confundir la verborrea con la taquipsique. Los pacientes taquipsíquicos suelen estar verborreicos, pero no todas las personas con verborrea tienen taquipsique. La verborrea puede aparecer en muchas enfermedades, entre ellas la manía, los cuadros psicóticos, algunos cuadros orgánicos, algunos trastornos de personalidad. La agresividad es la aparición de conducta ofensiva, agresiva verbal o destructiva, agresividad física. Puede ser dirigido hacia sí mismo o hacia los demás, y es un síntoma que puede escalar desde los insultos hasta la agresión homicida o suicida. Es absolutamente inespecífica respecto de trastorno que la puede provocar y puede aparecer en el más amplio espectro de la patología psiquiátrica.